Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida a nuestro programa Mujeres con Propósito. Estamos transmitiendo desde la iglesia al Movimiento Misionero Mundial en La Bonita de Pérez Celedón y le damos la bienvenida a nuestra transmisión. Con este programa queremos llevar a cada uno de sus hogares historias de mujeres que han salido adelante a través de la adversidad, a través de las pruebas y las luchas, y hoy las vemos como mujeres con propósito. Tenemos hoy a la hermana Gladys Vega Villalobos desde la iglesia de Río Claro y le damos la bienvenida a la hermana Gladys. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en nuestra iglesia y que ella comparta el testimonio de su vida. Hermana Gladys. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están viendo este programa Mujeres con Propósito. Soy Gladys Vega Villalobos de Río Claro. Es para mí una bendición y un placer estar aquí en este programa. Le doy gracias a mi hermana Yendri que me invitó a este programa. Sé que va a ser de grande bendición para cada uno de ustedes. Para nosotros también es un gusto tenerla aquí, hermana Gladys. Ella es líder de damas en la iglesia de Río Claro y actualmente es miembro de la directiva de damas y va a ser una gran bendición su vida, su testimonio para muchas mujeres que nos están viendo y tal vez se sientan identificadas con la vida de la hermana Gladys y sepan que sí se puede salir de ahí y que Dios tiene un propósito grande con todas esas mujeres que se disponen a cambiar. Gloria a Dios. Aprovecho la oportunidad para saludar a mis pastores allá en Río Claro, que me están quizás viendo o escuchando. Un saludo para ellos, para toda la iglesia y para acá mi hermana Yendri, que me invitó a este lugar. Un saludo para todos ustedes. Le doy gracias a todos. Muchas gracias. Para nosotros también, hermana Gladys, es una bendición poder tenerla aquí, poder disfrutar de ese testimonio que yo sé que va a ser de gran bendición para todas esas mujeres que se encuentran en sus casas y se van a sentir identificadas quizá con el testimonio de mi hermana Gladys. Y quiero antes de iniciar leer un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53 y el verso 5 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros fuimos curados desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Y le permitimos a la acción del Espíritu Santo en nosotros que Él curara esos recuerdos, esas heridas, esas cosas que quizá pasamos desde niños y desde antes de nacer, pero que hoy podemos contar una historia diferente de cómo el Señor transformó nuestras vidas. Y eso es lo que queremos compartir con cada una de ustedes, mujeres de Dios, amiga que nos escucha, el testimonio de la hermana Gladys. Hermana Gladys, quiero que me cuentes dónde naciste y cómo fue tu niñez. Bueno, yo nací en Ojancha, Guanacaste. Éramos una familia de escasos recursos, hija de una menor de edad. Mi mamá tenía 14 años, una niña de 14 años, y mi papá un jovencito de 21 años. Por lo tanto, eran personas no capaces de criar una familia. De ahí nacieron 7, somos 7 hermanos. Mi papá se llama Juan José Vega Méndez, mi mamá María Dignora Villalobos González. En esa época era una época difícil, se veía mucho la pobreza y nuestros padres, algunos padres en esa época eran muy agresores porque esa era la enseñanza de ellos. A ellos así los criaron, con agresión, con maltrato,
y mucha pobreza. Así que, por lo tanto, también en mi caso, mi familia también fuimos agredidos a tal punto que yo recuerdo que mi mamá me contaba que a las 3 semanas de nacida me dieron una paliza hasta hacer correr la sangre por una camita, sin colchón, sin nada debajo. ¿Por qué? Porque no sabían qué pasaba con ese recién nacido. Ese niño llora, los niños pequeños lloran por muchas razones, pero como ellos eran adolescentes, eran jóvenes, no sabían lo que pasaba. Entonces, como no sabían cómo resolverlo, entonces agredían al niño, castigándolo, pegándole, maltratándolo, golpeándolo. Y así por el estilo, fui creciendo. Igual seguí siendo agredida, maltratada, tanto verbalmente como físicamente. Y así fue mi niñez, luego llegó mi adolescencia. Todos pasamos por una situación similar, mucho maltrato, mucha escasez, mucha pobreza, donde quizás vivíamos en ranchitos, sin puertas, sin paredes. Y así fuimos creciendo poco a poco. Mi papá era un hombre muy agresor, era un hombre muy machista. Por lo tanto, no nos supo quizá valorar o no nos amó como hijos, no nos vio como hijos, sino quizás como a cosas. Porque en esa época, siendo tan pobres, como no podían dar a sus hijos lo que ellos realmente necesitaban, entonces lo que hacían era agredir, maltratar y medio criar a sus hijos. Y así fui creciendo hasta la edad de mi adolescencia. Y siempre estuvo ahí el maltrato, siempre estuvo ahí la agresión. Nunca hubo amor, nunca hubo amor de papá ni amor de madre. Eso no se veía en esa época. Los padres criaban a sus hijos como por un compromiso. Ya nacieron, hay que criarlos. Y eso era todo. Pero ahí no había amor. Hermana Gladys, y me dice que eran muchos hermanos. ¿Cuántos eran? Éramos 7 hermanos. 7. Bueno, 7 conmigo, 6 hermanos, yo éramos 7. Y en algún momento de tu adolescencia, en algún momento de tu crianza, ¿enseñaban algo de Dios? ¿Conociste algo del Señor en ese tiempo? No, en aquella época la costumbre de ellos era rezar por las noches un rosario, pero eso no ayuda a nada. Nosotros escuchábamos con mucho respeto, con mucha obediencia, sumisos a los padres, porque esa era la orden, la costumbre y la enseñanza de ellos. Pero no se hablaba de Dios, sino de simplemente un rito o algo que se acostumbraba, era una tradición de ellos. Por lo tanto, no había amor a Dios ni tampoco temor de Dios. ¿Y en la adolescencia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bastante trágica, ya que mi papá no me aceptó como mujer, por lo tanto, él me odiaba, a cierto punto él me odiaba mucho, porque él no quería las hijas mujeres, él prefería los varones, los varoncitos. Pero bueno, nací yo de mujer al principio, y entonces, viendo que era mujer, me agredía aún más, con rabia, a tanto que a veces nos daban golpizas muy graves y a veces injustas. Hermana Gladys, ¿y cómo fue que llegaste a casarte? ¿Cómo fue que fue tu vida hasta el punto de llegar al matrimonio? ¿Cómo pasaste todo ese tiempo? Bueno, en esa época siempre acostumbraban que las muchachas, cuando cumplían los 18 años, tenían que hacer su vida, casarse y irse de la casa, ya hacer su vida, su propio hogar. Por lo tanto, yo pues no tenía libertad, no podía salir porque había que estar sumiso a los padres. Entonces, nunca tuve un novio formal, sino que por ahí llegó un muchacho, un cogedor de café,
Y bueno, fue el que se atrevió a llegar y hablar con mis padres y entonces, pues él le dio permiso para que conversara conmigo. Él pidió permiso para que conversara conmigo, pero mi papá le dio la visita. Así que se hicieron los arreglos rápidamente y en 2 meses yo estaba casada. Porque prácticamente quería salir de la casa porque había mucha agresión, tanto a mi persona como a mis hermanos, a mi madre. Entonces estaba cansada de ver esa situación, entonces yo quería salir de la casa. Así que tomé la decisión de casarme, no importa con quién fuera, la cuestión era casarme. Qué tremendo, hermana Gladys, porque quizá esta es la historia de muchas mujeres que nos pueden estar escuchando ahorita. Mujeres que quizá por alguna cuestión de la vida tomaron esa decisión tal vez de casarse con el primero que se atrevía, con el primero que aparecía, por el simple hecho de salir de la casa, de un hogar de agresión y de, ¿verdad?, de mucho maltrato. Hermana Gladys, ¿y cómo fue ese matrimonio? ¿Tú creías que saliendo de la casa materna ibas a poder cambiar algo? Sí, esa fue mi intención, pero resulta de que no fue así, fue algo peor, fue para empeorar la situación. En el momento en que yo me caso con un muchacho inexperto, otro joven, yo con 18 años, sin experiencia, lógicamente, y él también sin experiencia. Él con una mala formación y yo con una mala formación. Así que éramos una pareja dispareja, no nos amábamos, solo nos conocíamos. Queríamos escapar, queríamos formar una familia, pero no sabíamos cómo. Hermana Gladys, ¿qué consejo le puedes dar, aprovechando esta historia, a la hermana Gladys que cuenta cómo se casó? ¿Qué consejo le puedes dar ahorita a las jóvenes que pueden estar ahí buscando novio, esposo, pero a veces en esa búsqueda no está la voluntad de Dios? ¿Qué consejo puedes darle a esas jóvenes? Bueno, para la juventud, para los muchachos y las muchachas que cuentan con el apoyo de una madre, con el apoyo de sus padres, con el amor de sus padres, yo les animo a que aprovechen esa oportunidad, que aprovechen esa bendición que tienen papá y mamá, que tienen amor, que tienen quien los apoye, que tienen quien los aconseje, ya que yo no lo tuve. Y que no hagan lo que hice yo, no se casen con lo que encuentren, con lo primero que llegue, con el primer muchacho que toque a la puerta, sino que escuchen el consejo de los mayores, de sus padres, de sus abuelitos, de algún familiar que esté cerca ahí, que quiere aconsejarles, que busca el bien, porque toda persona mayor de edad, siempre que mira a un muchacho, trata de que esos muchachos agarren un buen consejo y tengan una mejor vida, porque nosotros en aquella época no tuvimos quien nos aconsejara, por lo tanto tomamos una decisión equivocada porque carecíamos de ese consejo, carecíamos del apoyo de los mayores. Por lo tanto, yo les animo y les aconsejo, no cometan esos errores. Aprovechen la juventud para otras cosas mejores, como para buscar al Señor, para que estudien, para que sean personas importantes en la vida y sean personas de orgullo para ustedes, para sus familias y para los que vienen después. ¿Cuántos hijos tuviste en ese matrimonio y cómo fue el matrimonio, hermana Gladys? Bueno, tuve 5 hijos, todos varones. El proceso fue muy difícil. Sí, fue una situación crítica, ya que ninguno de los dos poseíamos nada material, así que tuvimos que ir a hacer un ranchito en la propiedad de la madre del muchacho, y ahí vivimos por largos años. Nuestras paredes de la casa, algunos eran palos redondos, estillones, tablas, plásticos y así por el estilo. No habían paredes ni puertas. Hermana Gladys, y con todo esto, ¿cuándo fue que conociste al Señor? ¿Cómo llegó el Señor a tu vida en todo ese testimonio que nos estás contando ahorita? ¿Cuándo fue ese momento en que conociste al Señor
y reconociste que Él podía ofrecerte tal vez lo que andabas buscando, porque en toda esa lucha que tú nos cuentas que viviste, quizá había un momento en donde Gladys sabía que no podía seguir así, viviendo de esa manera o viviendo todas esas luchas en su corazón sin que algo pasara, sin recibir a ese Señor que podía ayudarle. Sí, yo recuerdo que tenía al primer hijo, el primero, eso hace aproximadamente unos 37 años, cuando pasó un señor por ahí visitando de casa en casa, llevando la palabra de casa en casa. Y casualmente pasó por el ranchito donde yo vivía, en base al problema que yo estaba atravesando. Tenía un esposo alcohólico y por lo tanto no podía asumir la responsabilidad de un hogar. En eso ese señor pasó hablando y yo lo que hice fue contarle mi situación y yo le dije a este hombre, ya yo no aguanto, siento que voy a morir, siento que ya no puedo más, estoy sola, aunque tengo un esposo, no tengo un esposo, porque siempre estaba ausente y cuando venía era una situación trágica. Usted sabe que los hombres cuando son alcohólicos llegan a la casa, botan todo, agreden a quien esté en la familia. Entonces, en eso que ese hombre viene, yo comienzo a ponerle las quejas y a decirle, mire, yo salí para cambiar mi vida y míreme ahora, ¿cómo estoy? Estoy pasando por una situación crítica, tanto espiritual como emocional, como física. Bueno, en ese momento ese hombre comenzó a hablarme del amor de Dios. Y entonces yo le decía, mire, don, yo sé que me han contado que hay un Dios, sí, pero ¿a dónde lo encuentro? ¿Qué debo de hacer? Desde pequeña he tratado de encontrarlo, siempre lo he buscado. Cuando estaba más niña, recuerdo que una vez encontré un Nuevo Testamento y yo lo agarré y lo abracé y lo tuve ahí junto a mí y yo sentía que eso me inspiraba vida. Pero no me duró mucho tiempo porque mi papá odiaba el evangelio. Él es enemigo de Dios. Por lo tanto, él respetaba su creencia. Entonces me lo destruyó. Poco tiempo después, una señora me regaló una Biblia vieja y yo la leía con mucho amor, pero no entendí nada porque no había quien me explicara. Entonces, también me la quitaron, me la quemaron, entonces yo quedé sola. Cuando yo estaba en esa situación, estando yo en esa situación crítica, yo clamaba a Dios, yo clamaba, pero no entendía. Yo salía y decía, Dios, ¿dónde estás? Necesito ayuda, necesito que me ayudes, porque me siento sola en este mundo, no tengo nada. Nunca tuve el amor de papá, no tuve el amor de mamá, no tengo el amor de un esposo, no tengo el apoyo de nadie. Estoy sola en este mundo. Y entonces ese hombre comenzó a conversar conmigo y me dijo, Dios está ahí. Dios, a pesar de lo que estás pasando, está ahí. Es que Él viene haciendo un proceso contigo. Pero Dios te está buscando, Dios te llama. Dios quiere que usted venga a Él. Y comenzó a hablarme del amor de Dios. Y yo le decía, sí, yo quiero ese amor. Entonces Él me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo dije, sí, encantada. Claro que sí. Pero después de ahí vino algo difícil. Mi esposo era muy celoso. Entonces él no permitía que nadie se arrimara a mi casa. Por lo tanto, no tenía cómo congregarme, porque la primera iglesia, la más cercana, estaba a 2 horas de camino. No había bus y no había transporte. Así que tenía que caminar las 2 horas con ese niño de 1 año y medio y un embarazo. Por algún tiempo lo hice, pese al mucho sufrimiento y maltrato y agresión del esposo. Pasado un tiempo, desistí. Dejé de ir a la iglesia porque me costaba. No podía, no encontraba los medios. Y por eso yo dejé de asistir a la iglesia
y reposé por un tiempo. Hermana Gladys, ¿y cuándo fue que tuviste la oportunidad de llegar a alguna iglesia y congregarte? Porque me dices que cesaste por un tiempo, pero ¿cuándo fue que pudiste reintegrar, conocer una iglesia donde podías haberte congregado? Aproximadamente como unos 3 años volví de nuevo, porque la primera iglesia donde me llevó este hombre era la Asamblea de Dios en Pejivalle de Pérez Celedón. Yo sé que algunos saben de ese lugar, muchos conocen, pero por la distancia yo dejé de ir. Comencé 3 años después a ir a otra iglesia, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. En esa época era una iglesia muy sana, donde se practicaba la santidad total por dentro y por fuera. Hermana Gladys, ¿y cuándo fue que llegaste a Río Claro? ¿Cómo fue ese cambio de tierra, digamos, de vivir allá en Pejivalle y ir a vivir a Río Claro y todo ese cambio de vida que tuviste? Bueno, fue a raíz de un problema. Yo tuve un cáncer, resulta que comencé a adelgazar, pero no sabía que tenía cáncer. Comencé a adelgazar a tal punto que llegué a pesar 39 kilos. Estaba muy flaquita, pero yo trabajaba porque mi esposo se fue, porque él me dijo, yo me voy a ir de la casa porque yo no quiero que mis hijos vean lo que soy yo. Así que me voy, y me dejó con 5 hijos sola. Estando yo, me sentía enferma, incapaz, sin estudio, porque no terminé ni el 6º de escuela. Entonces comencé a trabajar en el campo, sembrando café, atomizando, chapeando, abonando, bueno, lo que hacen todos los hombres. Yo sé lo que era regar cónter, sembrar árboles y así, muchas cosas que tuve que aprender a hacer para alimentar a mis hijos. Pero con el tiempo me sentía muy enferma. Entonces, un día fui a una clínica que había una caravana gratuita y entonces yo fui. Y en esa caravana me hicieron unos exámenes y aproximadamente 8 días después me hicieron unas llamadas, porque cuando eso no existía ni el teléfono, se llamaba a las pulperías. Entonces de una pulpería yo había dado el número de esa pulpería para que cualquier cosa me llamaran ahí, porque había que dar un número de teléfono. Entonces comenzaron a llamar y me buscaban con urgencia. Entonces me fueron a buscar a la casa. Fue cuando yo fui a ver por qué me llamaba y de qué se trataba la llamada. Fue cuando me dijeron, la llaman del hospital de San Isidro, de San Pablo, era un EVAIS. Entonces yo fui rápidamente a ver qué pasaba y fue cuando a mí me dijo, una doctora me atendió y me dijo, ¿con quién viene? Y yo le dije, vengo sola. Y me dice, ¿y tu esposo? Y yo le respondí, él me abandonó hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que te abandonó? Aproximadamente 7 años. Y entonces me dice, ¿y quién vive con usted? Y yo le respondí, tengo 5 hijos pequeñitos. Me dice, las edades están de 8 para abajo. Y me dice, y en caso necesario o urgente, ¿a quién le puedo avisar? Y yo le dije, bueno, mismo negocio, porque yo no tengo a nadie, ¿quién más? Y me dice, ¿tus padres viven cerca? Sí, pero ellos no necesitan saber nada de mí. No creo que les interese, no creo que se preocupen. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Y me dice, es que tengo una noticia que darle, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, con lo que he vivido estoy capacitada para cualquier respuesta, cualquier cosa que tenga que decirme. Me dice, ¿estás segura? Le digo, sí. Y me dice, es que tengo algo grave. Le digo, doctora, usted es doctora, ¿verdad que sí? Y me dijo, sí. Usted tiene derecho a saber todo lo que yo tengo, lo que a mí me pasa. Y como doctora, usted examina, tiene su expediente. Sí, claro. Ok, yo soy paciente. No me ande con rodeos, dígame la verdad. Si algo pasa conmigo, dígamelo. Y me dice, bueno, está bien, siéntese. Yo me senté en una sillita y me dice, ¿está preparada? Sí, claro. Entonces me dice,
tengo algo muy serio que decirle. Dígamelo. Y me dice, usted está en fase terminal. Tiene cáncer terminal. Y no podemos hacer nada por usted. Yo por un momento guardé silencio, miré al suelo y le dije, doctora, ¿y no hay algo que usted pueda hacer? Y me dice, como doctora, médicamente no se puede hacer nada. Yo le respondí, doctora, ¿quemado? ¿Puede cortar? ¿Puede operarme? Dijo, no, no puedo. Usted no aguanta la quimio, usted no aguanta una operación. Usted está en días, son días que tiene. Me dice, mejor le voy a dar un consejo. Necesito que usted vaya, pero ya, a regalar sus hijos. Busque a su mamá, busque a un pariente, busque a alguien que se haga cargo de sus hijos. Es urgente, no espere a mañana, no lo piense, vaya rápido. Pero yo le dije, doctora, yo no tengo a quién darle a mis hijos. Y me dijo, esto es urgente. Piense, alguien que usted conozca, alguien que sea capaz de criar a sus hijos. O uno a alguien, el otro lo reparte, pero hágalo ya. Le digo, ¿por qué, doctora, tan grave es? Y me dice, es que usted puede dormir esta noche y no despertar. Porque es muy grave. Entonces yo le contesté, bueno, doctora, usted tiene toda la razón, usted es doctora. Pero le voy a decir algo, doctora. Yo sé que hay alguien que sabe más que usted. Hay alguien sobre usted. El Dios Todopoderoso. Ese es mi Dios. Ese es mi sanador. Y yo creo que Él me va a sanar. Y Él me contestó, ¿valiente es usted para decir eso? Entonces, yo le respondí, sí. Yo sé que Él me va a sanar. Yo creo lo que usted me dice. Usted tiene la razón, ¿ok? Pero hay alguien que tiene más razón que usted. Y ese nos está mirando. Ese es el que tiene el poder para levantar incluso a los muertos. Él me va a sanar. De momento me sentí muy positiva y me fui para mi casa. Iba contenta. Yo dije, yo no me voy a morir. Pero cuando iba de camino, comencé a dudar. Y comencé a pensar, ¿y ahora qué? ¿Y si Dios permite que yo muera? ¿Y mis hijos? Mis hijos no tienen padre. Porque Él se fue para no responsabilizarse de sus hijos. Y si yo tengo que morir, ¿qué de mis hijos? Señor, ¿dónde estás? Y yo levantaba las manos al cielo y yo decía, Señor, acuérdate que hace unos años atrás me sanaste de un tumor en la cabeza. Señor, ¿qué quieres que haga yo? Si yo no puedo regalar estos hijos, usted me los dio, voluntariamente me los dio. Yo no te pedí hijos, Señor, no te los pedí. Pero bueno, Señor, usted me dio 5 hijos. Y yo levantaba la mano y le decía, así 5 hijos, Señor, como los dedos de mi mano. 5 hijos me diste y yo te los doy a ti de nuevo. Yo te los entrego. Yo te los pongo en tus manos porque yo no sé qué hacer. Yo no puedo resolver esto sola. Y me fui a la casa y cuando yo llegué en un ranchito de suelo, habían 5 chiquitos. Mamá, yo quiero comida. Mamá, tengo hambre. Y uno lloraba, el otro por allá, mamá, hoy no he comido nada. Y mi mesa era el suelo. Yo alistaba una tacita de comida y la ponía abajo. Y le decía a mis hijos, cuando tienen hambre, sacudan la olla y repártanse entre ustedes, porque no tengo mesa. Y ellos decían, no podemos comer, mamá, las hormigas están llenas, esa olla está llena de hormigas, no podemos comer eso. Y yo, así como hacen los viejitos de antes, se rascan la cabeza y decía, Dios mío, y aún viva, veo esto, Señor, ¿qué será de mis hijos? Voy a morir, ¿y mis hijos? Y así estuve por unos 15 días llorando y gimiendo, día y noche, diciéndole, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ir, Señor? Como dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida,
¿A quién voy, Señor? Y yo quiero ver a mis hijos crecer. Y yo quiero ver a mis nietos nacer. Al día siguiente, llamé a mi mamá. Le digo, mamá, la llamo para despedirme. Hasta nunca, mamá. No te volveré a ver jamás en la vida. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Mamá, dice el doctor que tengo cáncer y que voy a morir. Así que me dijo que regale los hijos. No, yo no quiero hijos. Yo no quiero huilas ajenos. No, pero no se preocupe, usted no se va a morir. Venga, dígale a alguien que le cuide los hijos, venga acá. Yo la voy a llevar a la iglesia donde yo me congrego. Y me llevó, yo fui, pagué a una señora que me cuidara a los chiquitos. Claro, como no tenía plata, el único asiento que tenía, se lo di empeñado a una señora que me cuidara a los hijos mientras iba a San José y volvía. Yo fui a San José y me dijo mi mamá, vamos, mañana vamos a ir a la iglesia. Era una iglesia grande, muy linda. Increíblemente logré ver 3 M's amarillas enormes. Y entré por la puerta. Mi madre y mi hermano me llevaban de la mano, pero yo entré por la puerta y no me quise sentar. Porque mi problema no era dolor, mi problema era que yo no me podía sentar. Porque me sentía así como embarazada. Y el dolor era cuando me sentaba. Entonces siempre me mantenía de pie. Y dice mi mamá, pase adelante, siéntese. Le digo, no, mamá. Yo veía las sillas todas llenas, veía gente contenta, veía grupos de gente con un uniforme de un color. A poco rato entraba otro grupo de mujeres con otro grupo de un uniforme distinto. Y yo decía, qué cosa tan linda, qué mujeres tan alegres, cómo se les ve la vida. Inspiran vida, confianza, se ven felices. Y yo aquí, sabiendo que tengo que morir, ¿cuándo? Yo tengo que morir, Señor, ¿por qué? Y yo recostada a aquella pared decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Habiendo tanta gente en el mundo, soy yo la que tiene que morir. Y entonces al frente había una muchacha que cantaba un cántico y de repente dijo, usted que viene de Pérez Celedón, eso era en San José, yo no sé ahí en qué parte. Usted, dice el Señor así, usted tiene un cáncer terminal, te faltan pocos días. Pero así dice el Señor, Él ha escuchado tu dolor, ha mirado tu aflicción, Él ha escuchado tu gemido y Él dice hoy, Él te sana hoy, recibe la sanidad. Y verás a tus hijos crecer y verás a tus nietos nacer. Y yo como Tomás, miré hacia un lado y miré al otro. Y yo dije, bueno, no voy a morir sola, alguien más está igual que yo. Y me dijo, no busque a otro, no es otro, es a usted que le hablo. Usted, Dios te dice, recibe la sanidad, te bendeciré y serás de bendición. Y yo entonces dije en mi corazón, cerré los ojos y dije, Señor, gracias. Pero Señor, yo soy como Tomás, yo quiero ver para creer. Y yo voy a ir mañana a la clínica de la mujer y voy a hacerme un examen. Yo quiero ver mi cuerpo, yo quiero ver lo que hiciste conmigo. Yo quiero ver esa operación, yo quiero ver esa sanidad para decirle al mundo entero que tú me sanaste y que me levantaste de la misma muerte. Al día siguiente corrí y le dije a un hermano mío, mi hermano, ¿usted me llevaría a la clínica de la mujer? Claro que sí, me dice. Le digo, pero yo no tengo con qué pagar. No te preocupes, yo pago. Bueno, qué bien. Entonces a las 7 de la mañana estamos ahí. Cuando yo llegué a ese lugar, el doctor dijo, solo usted puede pasar. Y yo le dije, no, doctor, yo quiero que él sea mi testigo. Quiero que mi hermano sea mi testigo. Quiero que él vea lo que yo voy a ver, porque él será mi testigo. Entonces me dijo, bueno, esto no se le da a nadie, pero bueno, como usted lo pide, y sabiendo él que yo tenía ese cáncer, entonces me dijo, le voy a conceder el deseo, que pase. Y él se sentó a la par mía y me pusieron un monitor. Y el doctor me dijo, cuando este monitor se detenga
y suene una alarma, ahí está tu problema, ahí está tu cáncer. Entonces, yo me quedé esperando y comienza aquel monitor a entrar y veo grandes cantidades de una piel fresca, como de niño recién nacido. Y yo asombrada, y el doctor corrió la silla hacia atrás y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con usted? Le digo, ¿por qué, doctor? ¿Quién te operó ayer a las 10 de la mañana? Le digo, no, doctor, ¿dónde estabas? Le digo yo, en la iglesia. Yo estaba en la iglesia. No. ¿En qué hospital usted se operó? ¿Cómo se llama el doctor que hizo esta operación? Yo soy un doctor especialista y jamás he visto tal cosa. Jamás he visto una operación de esta magnitud. Y yo le dije, ¿por qué, doctor? Mira, todo esto que usted ve rosadito, esto es piel puesta de ayer. Y él ponía aquel monitor y se veía la carne fresquita como de bebé. Era asombroso ver, yo misma me daba una emoción grande y yo decía, sí, me sanó Dios. Ahora lo vi, ahora creo. Y entonces mi hermano, él es incrédulo, él no cree, dice que él es incrédulo, él es ateo. Y mi hermano decía, verdaderamente los milagros existen. Y desde ese momento yo le cuento a la gente y le digo, verdaderamente Dios es Dios de milagros. Dios puede sanar a cualquier enfermo y de cualquier enfermedad. Y puede sacar a cualquier persona de cualquier situación difícil, por difícil que sea. Porque Dios es nuestro sanador. Gloria a Dios, hermana Gladys, de verdad que un testimonio como este lo deja uno impactado. Y yo quiero que usted ahí donde está en su casa medite en esta palabra que está contando la hermana Gladys, porque yo sé que puede haber alguna mujer que está escuchando ese testimonio y está enferma ahorita. Déjeme decirle que hay un Dios que es sanador y hay un Dios que ha prometido, amén, cuidarnos y ayudarnos en el momento que le pidamos a Él misericordia. La hermana Gladys es testiga de ese poder sanador de Dios, de un cáncer que era incurable médicamente, pero que Dios operó en una operación maravillosa y quitó ese cáncer de su vida. Yo me imagino la desesperación que podía sentir la hermana Gladys teniendo 5 hijos. 5 hijos. Y una mujer sola y batallando con la muerte. Gloria a Dios por eso. De verdad que sí, hermana Gladys. Es una experiencia maravillosa en su vida. Cuénteme cómo fue después de eso que llegaste a ser vendedora. Porque quiero decirle a todos que la hermana Gladys es una mujer que Dios la ha bendecido mucho. Y a partir de todas esas experiencias que ha permitido la vida de la hermana Gladys, ha también recibido mucha bendición porque es una mujer valiente, trabajadora, de mucho ejemplo para muchas mujeres en su localidad donde vive. Y la hermana Gladys es vendedora de helados y plátanos. Y yo quiero que la hermana nos cuente de esa vida después del cáncer y después de todas esas cosas que vivió. ¿Cómo hermana Gladys llegó a ser vendedora? Bueno, usted sabe que para las personas que no tienen conocimiento de un Dios vivo, ellos no creen en la sanidad. Así que los patrones a los que yo le trabajaba me dijeron, no le damos más trabajo. Entonces, viéndome en esa situación crítica, con 5 hijos, todos menores de edad, pequeñitos, cuando el menor tenía 1 año y medio. Yo tenía que ver qué hacía. Y tocaba una puerta, no le damos trabajo, no podemos. El problema se ha difundido en la comunidad y a personas enfermas no se les da trabajo. Así estuve yendo y viniendo, donde uno, donde otro, tocando puertas, nadie me quiso dar trabajo. Entonces tomé la decisión de salir del lugar. Fue cuando yo me vine desde Chinaquichá,
que era donde yo vivía, Chinaquichá de Pérez Celedón, me vine hasta Río Claro. Acá nadie me conocía, entonces comencé a buscar trabajo. Y entonces me dijo un hombre por ahí, vende helados. Y yo en el momento me asusté, yo nunca en mi vida he vendido, no sé cómo hacerlo, me da pena ejercer ese trabajo. Entonces vino aquel señor y me trajo una hielerita y me dijo, aquí está esta hielera. Con esta hielera usted va a ir a hacer unos heladitos, vaya compre tamarindo, vaya compre crema, vaya compre fresa en paquetitos y usted va a comenzar por ahí. Hermana Gladys, sí, con ese calor que hace en Río Claro, ¿verdad que sí? Sí, claro. Los primeros días me daba mucha pena, pero poco a poco la gente comenzó a verme. Algunos no sabían lo que yo vendía porque primero me daba mucha pena, entonces no ofrecía, sino que yo los sacaba con pena y los levantaba así y le enseñaba a la gente. Y la gente me decía, ¿qué vende? Y yo decía, son helados. ¿Cuánto cuesta? 100 colones. Y la gente comenzaron a comprarme mis heladitos. Y como yo no sabía cómo llamarles, a veces les decía heladitos, a veces les decía los tontones, porque los hacía grandotes. Y entonces comencé así a vender y las muchachas que estaban ahí me decían, vengan, vamos al bus, el bus está lleno, vamos arriba, vamos a vender. Entonces yo subía porque me llevaban, me invitaban, me decían, venga, venga, vamos al bus. Entonces yo entraba al bus y la gente llena de calor, llena de congoja, de sed. Entonces comenzaban, a ver, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Y yo, heladitos. Ah, bueno, sí, está bien, dame heladitos. Y comencé así, y así fue cuando comencé a agarrar confianza, y entonces ya luego vendía plátanos, y la gente empezaba a conocerme. Hasta aquí llevo prácticamente 20 años vendiendo mis helados y mis plátanos. Y de esa manera fue como yo pude alimentar a mis hijos, darles la escuela e incluso el colegio. Muchos terminaron. Tengo uno que ya terminó todos los estudios y los otros ahí van. Todavía están algunos estudiando, pero gracias a Dios y a ese trabajo que Dios puso en mis manos, he podido sacar a mi familia adelante. Hermana Gladys, viendo su testimonio, vemos cómo Dios tiene propósitos, mujeres con propósitos, mujeres que decidieron creerle a Dios, que no hay situación que Dios no pueda cambiar, no hay situación que Dios no pueda hacer cosas grandes con una mujer, y de verdad que la hermana Gladys nos llena de mucha esperanza. Y yo le invito que ahí donde usted está, decida también llenarse de esa esperanza que hay en Cristo Jesús, porque hay un Dios que ayudó a la hermana Gladys y ese mismo Dios está hoy ahí donde usted está. No importa la situación que usted esté pasando, déjeme decirle que usted no está sola. Hay uno que está mirando lo que estás viviendo y Dios hace mujeres con propósito. Hermana Gladys, y cuéntenos, ¿cómo fue que llegaste a la iglesia, al movimiento misionero mundial? ¿Cómo fue ese día que llegaste? Porque también fue un milagro que Dios hizo en tu vida. Y amén. Bueno, yo estaba en una paradita ahí ofreciendo plátanos y helados y de repente llegó una señora muy linda, muy bien vestida y yo me quedé mirándola y yo, qué señora tan bonita. Esa señora algo tiene que me impacta, me llena como de un gozo, siento una paz cuando la miro a ella. Entonces ella comenzó a conversar conmigo y yo no dejaba de mirarla. Ella empezó a entablar conversación y me dijo, yo soy la pastora aquí en Río Claro, somos del movimiento misionero mundial y yo la invito. Estaba vendiendo arroz con leche y entonces me dice, yo la invito que vaya a la iglesia. Y yo, bueno, por educación le dije, bueno, hay un día llego. Pero me dio la curiosidad y entonces fui. El siguiente domingo yo fui para complacerla, porque yo pertenecía a otra iglesia. Entonces fui ese día, estuvo muy bonito, el lugar me impactó, porque años atrás había tenido un sueño sobre un lugar parecido, con una gente que levantaba las manos y veía
algo precioso. Yo veía cómo el Espíritu Santo podía abrazar a aquellas personas que estaban ahí. Y en el sueño, ¿verdad? De hacía muchos años atrás, el lugar lo vi muy parecido. Bueno, terminó el culto y yo me fui y yo dije, bueno, ya la complací. Al domingo siguiente, yo pensé, bueno, ahora sí, hoy voy a ir a la iglesia que yo me congrego. Alisté unos sobrecitos que tenía con un diezmito, porque siempre me gustó ser muy fiel con los diezmos y ofrendas a la iglesia. Entonces tenía algunos sobres y dije, hoy tengo que ir. Era el siguiente domingo. Me alisté y me fui, cogí mi carrito y me fui. Cuando yo llegué a la intersección donde yo tenía que doblar para llegar a la iglesia, resulta que algo extraño pasó. Cuando yo fui a girar, las manos se me pegaron al volante y yo no pude girar. Y yo me quedé asombrada, ¿qué pasa conmigo? Esto es extraño. Pero bueno, queda otra intersección, ahí doblo y me voy a la iglesia. Cuando llegué a la siguiente intersección, volvió lo mismo. Otra vez mis manos se pegaron al volante y tampoco pude girar. Y yo hacía el intento con la cabeza y con el cuerpo, con la mente, quería girar, pero las manos y el volante no me ayudaron. Entonces pensé, bueno, aquí no me queda más remedio que orillarme, dar la vuelta y volver. Pero curiosamente, el carro siguió y yo no pude orillarme y no pude dar la vuelta, no pude hacer nada. Y yo dije, bueno, Señor, yo no sé lo que está pasando conmigo, pero a donde me quieras llevar, llévame. Está bien, ya no peleo más contigo. Voy a ir donde me lleves. Vamos. Y me fui, las manos se me soltaron, el volante se soltó. Y cuando llegué precisamente a la entrada de la iglesia donde me habían invitado la semana anterior, curiosamente, y aunque usted no lo crea, el volante giró casi solo, sin que yo girara, sino que el volante giró solo. Y yo me asombré, ¿qué es esto? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me llevas? Y entré por la entradita donde estaba la iglesita, donde la pastora Ana Piedra me había invitado. Y yo llegué muy asombrada, con pena, con vergüenza, y me bajé del carro y no sabía cómo explicarle que me había equivocado, que había llegado ahí, no sabía por qué razón. Me bajé y me dice, paz hermana, qué bendición que vino, nunca creí que vinieras. Bueno, siempre uno invita a las personas y a veces vienen y a veces no vienen. Algunos vienen una vez, pero no vuelven más, algunos. Pero es una gran alegría, es para mí un gozo que haya venido. Pase, tome asiento. Y nuevamente me quedé mirando el lugar y volví a recordar lo que había visto años atrás en el sueño. Y le digo, pastora, usted me perdona, aunque usted no lo crea, pero así me ha pasado. Le conté lo que me pasó. Y en ese momento viene el pastor William saliendo de su lugar de oración donde estaba adentro y me dice, pase señora, pase, qué alegría. Y yo tenía mucha pena de hablarle. Y entonces me dice, venga pastor, dice ella, venga pastor para que escuche lo que ella tiene que decirle. Y entonces volví a contarle lo que me pasó en el camino, como por 3 ocasiones quise girar y el carro no me respondió. Luego llegué a la entrada de la iglesia donde yo, y ahí sí, el volante giró solo. Le digo, pastor, yo no vine, me trajeron. Yo no entiendo por qué, pero yo iba a la otra iglesia donde me congrego, pero Dios me trajo para acá. Y el pastor decía, gloria a Dios, gracias Señor, porque has respondido mi oración. Y me cuenta entonces él a mí, cómo él estaba adentro orando y decía, Señor, ¿cuántos años tengo de orar y pedirte miembros, almas para esta iglesia? Y dice que él escuchó una voz audible que le dijo, ¿acaso no soy yo el que traigo las almas aquí? ¿Acaso no soy yo el dueño de esta obra? Y él entonces se regocijaba y entre risas y casi llanto, él se alegraba mucho. Y ya me pasaron adelante y hasta entonces ahí estoy. Gloria a Dios, hermana Gladys, de verdad que es todo un milagro, las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y yo sé que Dios está hablando a más de una
ahí donde está, que quizá Dios le ha hablado a su corazón y aún no han dado ese paso de buscarle a Él para que Dios haga un cambio en sus vidas, mujeres con propósito. Hermana Gladys, y para terminar este programa, me gustaría que le diera una palabra a esas mujeres que yo sé que nos están escuchando, una palabra de esperanza, unas palabras de que sí se puede salir de la agresión, sí se puede salir del maltrato, sí se puede salir con la ayuda de Dios. Unas palabras, hermana Gladys, para finalizar. Claro que sí. Yo animo a esas esposas que están quizás sumisas bajo la autoridad de un hombre machista, quizás autoritario, quizás con problemas de alcoholismo, quizás con problemas de otro tipo. Y usted, esposa, que está ahí en la casa, quizás pensando que su vida se acabó, no se ha acabado, porque Dios tiene un propósito para cada uno y cada una. Si usted piensa que su vida se ha terminado, no, no ha terminado. Dios está ahí en tu problema, ahí está Dios. En tu dificultad, ahí está Dios. Ahí donde estás, en tu casita, sea sencilla, así sea de suelo, aunque estés ahí y quizás hayas llorado muchas veces diciendo, Señor, te olvidaste de mí. Yo quiero decirle que Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está llamando, así como me trajo a mí, así como muchas veces me llamó a mí, así como me sacó de la extrema pobreza, así como me sacó de un hogar de sufrimiento, de agresión, de desprecio y de enfermedad también. Así Dios también escucha tu oración. Él mira tu corazón, Él oye tu gemido, Él entiende tu necesidad. Levántate, ahí donde estás, levántate, anímate, cobra fuerzas, levántate. De ahí, clama a tu Dios, clama a Dios que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Ese es el que nos liberta de la esclavitud del pecado y de la esclavitud también de una vida de machismo, de una vida de maltrato, de una vida de enfermedad. Quizás estás diciendo, tengo cáncer, tengo algún problema, tengo una sinusitis crónica que me está matando. No, créale a Dios y Él hará lo que tanto has deseado. Solo confía en Dios y Él lo hará. Levántate, amiga y amigo que me escucha. Amén, hermana Gladys. Le damos las gracias a la hermana por estar en este programa, Mujeres con Propósito, por el tiempo que ha tomado para poder estar aquí con nosotros y poder compartir su testimonio de vida con cada una de las que pueden estar escuchando este programa. Le agradecemos mucho, hermana Gladys, y le pedimos a todas ustedes que estén en sintonía. Vamos a tener más programas con más mujeres de la zona para que ustedes conozcan también las vidas, las vivencias de esas mujeres que están en congregaciones, que están en sus iglesias sirviéndole a Dios, que quizá están ahí en el anonimato, pero que son mujeres de bendición. Hoy la hermana Gladys puede decir que es una mujer de bendición, que le sirve a Dios en su iglesia, y una mujer que cuenta la historia de una mujer, amén, con propósito de Dios en su vida. Le damos las gracias a cada una de ustedes que están ahí, que han estado escuchando ese testimonio. Que Dios me las bendiga. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla.